Hoy vamos a visitar uno de los sitios más turísticos de las Islas Canarias, Costa de Eje. Espero que este vídeo te guste, quédate conmigo. Nos encontramos ahora mismo viendo un centro comercial de lujo, Plaza del Duque se llama. Tiene muchísimas tiendas con muchas marcas muy caras, pero bueno, aquí pueden encontrar de todo. La verdad es muy bonito. Veremos si podemos entrar y mostrárselo por dentro. Lo más difícil, como siempre en estos sitios, es el parking. Hay parking de pago, muchísimo, pero es costoso, y luego hay muy poca zona para aparcar gratis. Vamos a ver si encontramos. Miren qué bonito este sitio, hermoso, por supuesto, lleno de hoteles, de sitios donde comer, descansar, disfrutar. Esta es otra vista del centro comercial. Miren aquella piscina, espectacular. Espectacular, me ha dejado sin palabras, muy bonita. Aquí ya saben, pueden también hospedarse. Junto a este centro comercial hay este hermoso paseo que nos conduce hacia una linda playa que les voy a mostrar ahora mismo. Pero antes quiero que vean que hay también paseo junto al mar, por todo el litoral, junto al mar, por la costa. Tienen también, bueno, muchos sitios hermosos donde disfrutar, pero quiero mostrarles este. Van a flipar cuando llegue hasta el final de la calle. Destacable el lujo de los hoteles aquí. Es el lujo del super lujo, encuentras de todo un poco, pero son lujosos, seguro. Voy a desviarme un poquito para mostrarles las vistas desde el paseo junto al mar. Mis cuchis me acompañan, ellos me van cuidando. Carlos no ha encontrado parking y bueno, nosotros nos bajamos a caminar, a grabarles este vídeo y bueno, ya les iré mostrando todo lo que encontramos. Miren, señores, hemos llegado. Miren qué maravilla, miren qué preciosidad. Incluso allá a lo lejos hay una gran playa llena de personas. Se siente el olor a mar. El color azul y verde tiene que estar presente y mira, en todo su esplendor. Precioso. Voy al plato fuerte, voy a mostrarles la playita. Miren qué zona más bonita para que los niños jueguen. Vamos a acercarnos a la playa. En este restaurante junto al mar, qué bonito. Vamos a ir. Tienen un paseo súper grande hacia la derecha, pero vamos a ir a la playa. Playa El Duque Sur. Arenita. Miren cómo está la playa. Uno de los aspectos que distingue las playas, el turismo de Canarias, aparte del sol, mar y demás cosas que es lo común, lo principal para mí es la seguridad. Aquí tú vas como si fueras caminando o andando por casa. Hay mucho relax. Hace poco fuimos a Barcelona, visitamos algunos países, íbamos a toda velocidad como si estuviéramos, no lo sé, más que en días laborables, como si estuviéramos yendo rápido porque íbamos a salvar una vida. Aquí no, aquí todo va a otro ritmo, todo es más relax, tranquilidad, se los muestro. Vean qué maravilla. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no entras al mar? Tengo un problema. El mar aquí para mí es un poquito frío. Entonces, primero tengo que mentalizarme que me voy a bañar, que no vengo mentalizada de que me voy a bañar. Y luego también venir preparada. Venimos de grabar videos en otros sitios y no teníamos planificado hoy meternos al agua. Próximamente, se los prometo.
Yo creo que dentro de unos meses que llegue un poco más de calor y el agua se caliente un poquito más. Estamos en enero. Este clima es de enero en Tenerife, en Gran Canaria también. Nos acompaña muy buen clima. A disfrutar. Les quiero mostrar parte del paseo. Es inmenso de largo. Aquí yo he venido con tiempo y hemos estado kilómetros y kilómetros caminando, disfrutando, porque es para disfrutar. Por donde quiera que vayamos, iremos encontrando hoteles y más hoteles, de más lujos, menos lujos. Miren, la jardinería de los hoteles es perfecta. Miren qué bonito. Los colores, todo muy bien cuidado, pensado en el bienestar del turismo. Si quieres dar un paseíto por Costa de Eje, aquí tienes también una opción. Miren cómo se van divirtiendo con las vistas, tomando solecito, vitamina D, que es tan importante para la salud. También se practica aquí en Costa de Eje el piragüismo. Pueden disfrutar de este deporte. Si te gusta la montaña y te gusta el mar, no te tienes que desprender de ninguna de las dos. Miren, montaña, mar. Están juntos, lo pongo en 0.5 para que lo vean mejor. Si lo ven mejor. Desde tu baño en la playa puedes ver las montañitas. Es perfecto. Y estas son las vistas desde lo alto que les acabo de mostrar. Justo debajo está la playa. Y bueno, pues nada, que sepan que es inmenso este sitio. Les voy a mostrar solo una pequeña parte. Tienen que venir a descubrirlo por ustedes mismos. Más hoteles, un río. Me han dicho que se come muy rico en el río. Yo nunca he ido. Espero algún día ir y degustar su comidita. Vamos acercándonos al mar. Esta es otra vista de la playa del Duque que les acabé de enseñar hace un ratito. Este es el paseo que no lo he caminado completo. Viene por aquí y va hacia allá a conectarse con otra playa. Miren qué bonita. Y así es la vida aquí en Canarias. Relax, disfrute, sol, playa, arena. No olviden las montañas que están justo cerca. Disfrutar de la gastronomía, que es una de las mejores, diría yo. A mí me encanta. Yo salgo fuera de Canarias y una de las cosas que más añoro, diría que la primera, es la gastronomía, la comida. Cómo la extraño, a pesar de que esté comiendo cosas muy ricas. No se preocupen si tienen algún problema de tiempo y no se pueden poner guapas. Aquí también tienen servicio para arreglarse las uñitas, las cejas, las pestañas, masajito, pelarse, todo. Aquí tienen todos los servicios también. Y el nombre de esta playita pues es Playa del Duque Norte. Aquí la tienen para ustedes. Quiero mostrarles algo que me llamó la atención justo frente a un restaurante porque está súper divertido. Antes de mostrárselo les muestro a Carlos que ha encontrado parking. Viene preparado con sombrilla y todo porque el sol está pegando fuerte. Qué gracioso. Y esto es lo que me llamó muchísimo la atención. Aquí tenemos un cocodrilo. Elefantito. Miren, miren, miren qué bonitos. Yo diría que están súper grandes y muy bien hechos. Me gustan. Qué gracioso, muy divertido. Bueno, seguimos por aquí disfrutando de este paseo. Ahí con la family, paseando por todo lo que es Costa de Eje. Esta zona es tan turística, está llena de hoteles. Miren qué rico tomarse los traguitos ahí frente al mar. Playa del Duque. Las duchitas siempre acondicionadas para cuando uno salga del agua.
Esto es un paraíso. Siempre lo he dicho en todos mis videos de Gran Canaria y lo digo también en esta maravillosa isla. Aquí vemos la family. Mandy escondiéndose como siempre, no le gusta salir en los vídeos. Esta es la entrada para los huéspedes del Hotel Río. Qué tranquilidad, son tantas las playas que hay en Canarias que te da la posibilidad de poder disfrutar en familia y muy tranquilo. Pero recuerden ese dato, estamos a 4 de enero, miren el sol que hay, 24 grados y las playas como si fuera agosto. Giselle habló de la seguridad y miren, estos hoteles no tienen ni cerca, tienen la piscina que da la sensación como si se uniera con el mar. Y es un paraíso por esas mismas cosas, cualquiera puede entrar o salir sin ningún problema. Aquí en la esquina un chiringuito, en la misma playa del Duque Norte. Las duchas, las sombrillitas. Qué bonito todo. Y aquí me encuentro con una gran sorpresa. Miren qué bonito. Cómo la gente hace su decoración. Sabe Dios si es pidiendo un deseo. Pero qué maravilloso. Y allá en aquella loma hay un gran mirador. Que por un problema de tiempo no voy a llegar hasta allá. Pero muy bonito también. Ahí están haciendo lo de las piedras. Vamos a caminar un poquito por la arena, que me encanta también. Estar más cerca del mar, que siempre confundo la R con la L. Muchos me critican, pero bueno, ya a esta altura tratar de cambiar muchas cosas me cuestan trabajo. Espero me comprendan. Yo pienso que lo más importante no es si digo amor o amor, sino el contenido de los videos, lo que se enseña, los tips para poder viajar barato, mirar todos estos paisajes maravillosos y poder disfrutar de muchas de las cosas que muchas personas en el mundo no pueden ver con sus propios ojos. Y yo lo que les enseño cómo viajar, aunque sea en un móvil, puedan ver todos los lugares lindos que tienen el mundo en general. Ahora mismo dije general y es general. Por eso, no se fijen tanto en cómo es mi pronunciación, que no es perfecta, porque no soy un robot. Solo trato de transmitir mis sentimientos y enseñarles muchos de estos lugares maravillosos que en realidad deben de conocer. Son las 4 de la tarde, miren cómo está la playa, ya los niños están extenuados, cansados, pero yo sigo haciendo contenido para ustedes. Estaremos 4 días aquí en Tenerife y les prometo que van a haber muchas sorpresas. Sorpresas como la visita al volcán el Teide, que es la montaña más grande de España, como el Loro Park, que es el parque zoológico mejor del mundo, y Siam Park, el parque acuático mejor del mundo. Y muchas cosas que van a ver de esta maravillosa isla, que es Tenerife, que junto a Gran Canaria y las otras islas, que hacen un total de 8, pues puedan conocer todo este paraíso en su conjunto, porque todas tienen algo diferente. No solamente su comida, sino sus paisajes, muchas cosas bonitas.
que conmigo podrán descubrir mediante este canal. Solo pedirles, como siempre, que me apoyen con dar un like o hacer un comentario, que eso siempre lo ve YouTube y lo que hace es enviárselo a otros usuarios. Y así podremos seguir haciendo mucho contenido para ustedes. Lo hago de todo corazón porque me encanta viajar. No lo hago nunca por el dinero. Yo tengo mi trabajo, lo hago como hobby y en realidad lo que me interesa es que por la vía de nuestra familia puedan conocer ustedes muchos lugares lindos de este planeta. Otra cosa que deben de conocer de nuestras familias es que somos cubanos. Llevo 15 años aquí viviendo en lo que es Gran Canaria y me siento como un canario más, porque todas las cosas entre Cuba y Canarias son muy similares. En el 1919, hace 100 años o 101, pues casi el 80% de los canarios estaba en Cuba y solo un 20% aquí. Y bueno, mi papá es español y gracias a eso me pude hacer ciudadano español y poder estar viviendo en este maravilloso país. Pero como cubano al fin y criado toda una vida allá, claro que tengo mi forma de hablar. Y hay veces, es verdad, que cambio la R por la L, pero lo hago con mucho amor. Así que no me preocupa estar cambiando esas pequeñeces, porque lo importante de todo eso, les repito, es ver todas estas cosas, conozcan todos estos lugares y sepan cómo viajar a cada uno de estos lugares con poco presupuesto. Es lo más importante. Como también en nuestro canal le enseño, porque mi profesión es economista, pues enseño cómo deben de ahorrar en cuanto a la economía familiar. Lo pueden ver también en mi canal. Son varias partes de si es caro vivir en Gran Canaria. Mírenlo y aprenderán siempre algo nuevo. ¡Qué belleza! Le he contado muchas cosas de mi vida personal y de cosas que deben de conocer, porque si me están siguiendo, lo mínimo que pueden hacer es conocer parte de nuestras vidas. Nos dedicamos a esto por hobby, con mucho amor con R. Les quiero decir todo esto, que no se pierdan esta gran serie de videos de esta isla maravillosa de Tenerife. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.